Buenos días, es momento de despertar con alegría y energía. El espacio que te acompaña cada mañana con información, entretenimiento y la mejor actitud. Cultura, invitados especiales y mucho más. Todo para arrancar el día con el pie derecho. Así que prepárate, porque aquí comienza Tu Ciudad. Hey, ven, conéctate ya. Tu ciudad te va a informar. Historias, cultura, mucho color. Lo mejor de tu región. Tu ciudad es diversión. Actualidad con información. Arte, deportes y música. Nuestro mundo es realidad. Hola amigos de Tu Ciudad, soy Gerson Caucho y para mí es un gusto iniciar esta nueva temporada 2026 informándoles lo mejor de los deportes y arrancamos hablando enchufado pensando en lo que será la Copa del Mundo. Bueno, otra noticia que nos dejó el fin de semana fue la victoria de la Selección Colombia Femenina Sub-20 que derrotó 1-0 a Venezuela en la que fue la tercera fecha del Grupo A en este torneo que se desarrolla en Paraguay. Segundo partido para Colombia que descansó en la primera jornada, venía de empatar 0-0 con Chile y ya empieza a encaminar su clasificación a la segunda ronda del torneo. Pasamos al ciclismo y hablamos de los campeonatos nacionales de ruta porque Egan Bernal se convirtió en bicampeón nacional en la prueba de ruta que se disputó en su natal Zipaquirá. Sí, fue profeta en su casa, el único campeón del Tour de Francia que tiene nuestro país. Egan lo hizo muy bien y luego de 5 horas y 26 minutos completó los más de 207 kilómetros que finalizaron en el premio de primera categoría de La Concepción, allí en el municipio de Cundinamarca, en la sabana de Bogotá. Buenas noticias para Egan, que arrancó de buena manera esta temporada. Y cerramos hablando de tenis, porque Colombia derrotó a Marruecos en la serie de Copa Davis, que le permitió avanzar al Grupo Mundial, que dará un cupo para la fase final del torneo más importante a nivel de países que tiene el deporte blanco. El gran responsable fue Nicolás Mejía, el bogotano, que derrotó en el juego clave a su contrincante marroquí. Celebró con todo, hay que decirlo, lo que generó protestas tanto del público espectador allí en Marruecos como de sus rivales. Tuvo que salir escoltado el equipo colombiano, algo que no es muy normal ver en este deporte. Bueno, ahí está el resumen, ahí muy rapidito de la información deportiva. Seguiremos atentos a todo lo que pase. Ustedes, gracias por acompañarnos. Recuerden seguirnos en redes sociales y será hasta una próxima ocasión. Seguimos con más invitados súper especiales. Ya ustedes vieron el talento tan espectacular de nuestra joven Juanita, también de unos chicos que nos vinieron a hablar de procesos artísticos y culturales y por supuesto que no se queda atrás la política. Recuerden que este 8 de marzo elegiremos a los que nos representarán en el Congreso de la República. Así que les traemos un invitado, un amigo de Vívete Colombia para que ustedes los conozcan. Él es Juan Carlos Cárdenas, candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá. Por favor, recibámoslo con un fuerte aplauso. Juan, bienvenido. Hola, Mónica. Muy buenos días para todos. Juan Carlos, te invito, por favor, Muchas gracias. que te pongas cómodo. Ok, muy bien. Esto se puso bueno, Juan Carlos. Así es. Se acercan las elecciones. ¿Cuántos días quedan para las elecciones? Exactamente 26 días para las elecciones. Wow, 26 días. Ya vamos a hablar de tus propuestas, de esas iniciativas que tenemos para defender a Bogotá, pero primero queremos conocer la persona que hay detrás de esos discursos políticos, de esas reuniones políticas. ¿Quién es Juan Carlos Cárdenas? Bueno, Mónica, primero que todo, darle las gracias a Vive TV, al programa Tu Ciudad, por darnos la oportunidad de estar acá y de presentar las propuestas de Cárdenas Bogotá. Cárdenas Bogotá es un apasionado por la ciudad, por temas de salud mental. Es un psicólogo que lleva 16 años trabajando por temas de salud mental y de país. Entonces, enamorado de causas que de una u otra forma han sido abandonadas y hoy desde la campaña le dice a Bogotá que necesita terapia. Bogotá necesita terapia. Bogotá necesita terapia. Pero ven, hablámonos un poquito. Eres psicólogo. Yo soy psicólogo, soy clínico, que pues para los que no saben,
Los psicólogos clínicos somos los que hacemos atención individual a pacientes y les ayudamos a salir adelante frente a las dificultades, a los trastornos, a las problemáticas en salud mental que nos afectan a diario, y nosotros somos los encargados de esto. Bueno, ¿en qué momento llegó la política a tu vida? ¿Y en qué momento dijiste, venga, Bogotá necesita terapia y es momento de que llegue un psicólogo? Mira, la política siempre ha estado presente en mi Sí. vida, porque pues de una u otra forma cuando tú estás en salud, como profesional de la salud, y en este caso de la salud mental, buscas impactar positivamente a las personas. Y desde la política, pues se puede abarcar aún más. Entonces, cuando uno tiene la posibilidad de ayudar desde el consultorio y se da cuenta que tiene resultados, desde la política se puede llegar a la masa. Entonces, creando propuestas, políticas, planes, proyectos, programas que pueden impactar no solo a uno en el consultorio, sino a muchas personas. Bueno, interesante. Ya nos hablaste un poquito de tu experiencia, de hecho en San Cristóbal, acá en nuestra localidad, tienes experiencia también como psicólogo en clínicas. ¿Y cuál es tu experiencia ya en la política? Bueno, pues como tú lo dices, yo empecé hace muchos años en los hospitales de la red pública. Sí. Cuando los hospitales de la red pública, la Secretaría de Salud tenía unos programas de atención domiciliaria. Ok. Entonces estos programas de salud a su casa llevaban profesionales de diferentes áreas a conocer un poco las problemáticas que se vivían al interior de la casa, problemas de salud física, de salud mental, de vivienda, y se hacía una caracterización y se direccionaba a cada uno de las áreas o los profesionales que acompañaban, obviamente, el equipo interdisciplinario. En este caso, empecé a trabajar acá, haciendo pues visitas, después coordiné equipos de trabajo y posteriormente empecé a hacer el proceso evolutivo en las diferentes entidades del sector público, pues dando un alcance mayor desde diferentes entidades, siempre impactando positivamente en la salud física y la salud mental, y de la mano siempre con la política. Ahí está, es un psicólogo que ahora está en la política, que tiene pues un amplio recorrido, que ya ha conocido las necesidades de nuestra ciudad. ¿Te lanzaste también a otro cargo en algún momento de tu vida? Sí, claro, hace unos añitos hice el ejercicio al Consejo de Bogotá. Ok. He venido trabajando imparablemente e incansablemente para sacar adelante cómo poder representar y tener la voz de personas que necesitan que lo represente. Porque de una u otra forma no se pueden hacer cosas simplemente desde el territorio, desde lo local, sino llevar a lo distrital y a lo nacional un trabajo, una voz y un voto para que se tomen decisiones que los impacte positivamente. Llevo 16 años en el sector público, conociendo las entidades, trabajando. He sido docente universitario, instructor del SENA, he sido asesor de la gerente de una EPS, he estado en diferentes entidades del sector público. Entonces creo que la experiencia Te junto- respalda la experiencia. Es correcto, Mónica. La experiencia, el respaldo, el conocimiento y el estudio que he tenido de las diferentes áreas, pues me llevan a hoy fortalecer esta posibilidad de llegar y de representar a los bogotanos y a las personas que viven en la capital. Bueno, ahí está, ya que hemos conocido un poco de Cárdenas, Bogotá. ¿Quieres que te recuerden? Hablemos un poquito de las propuestas. A ver, ¿cómo desde el lema Bogotá necesita terapia hemos como encontrado otras problemáticas que son importantes? ¿Cuáles son esas problemáticas que vas a defender en el Congreso? Mira, Bogotá necesita terapia principalmente porque el problema más grande y la crisis que hoy vive Bogotá y que es silenciosa es la crisis de la salud mental. Más del 60% de la población en algún momento de su vida ha presentado problemas de salud mental. Y pues si vemos que es un problema que se ha agudizado y que ha crecido y está en aumento y no le prestamos atención, mañana va a ser más difícil intervenirlo, ¿sí? Porque la salud mental, la problemática en aumento y no intervenirla a tiempo nos va a generar deserción escolar, o sea que los chicos y los jóvenes no vayan a la universidad por problemas de salud mental. Ausentismo laboral, las personas no vayan a trabajar, ¿sí? Consumo de sustancias psicoactivas. Por problemas de salud mental, las personas terminan consumiendo sustancias psicoactivas. Finalmente,
tenemos ideaciones y conductas suicidas. Y derivado a eso vamos a tener casos de violencia física, psicológica, maltrato, abusos. Entonces, la salud mental está En todo. en todo. Está metida, está involucrada en todas las áreas y si no la atendemos a tiempo, obviamente nos va a salir y nos va a cobrar, obviamente, algo muy, muy importante que puede llegar a ser la vida. Lo segundo, por eso decimos que Bogotá necesita terapia. Y yo soy el psicólogo que Bogotá necesita. Pero adicionalmente tenemos propuestas, obviamente, enfocadas al deporte, porque el deporte es terapia. Yo lo Claro. utilizo como plan terapéutico, porque cuando la mente no está bien, pues el cuerpo se afecta. Y cuando el cuerpo no está bien, afecta a la mente. Por eso mente y cuerpo van de la mano. El arte, la cultura y el deporte es algo que siempre he venido trabajando y que va a estar, digamos, incluido en mis propuestas, porque el arte, la cultura y el deporte son planes ocupacionales para las personas que de una u otra forma, si no tienen nada que hacer, se convierte en un ejercicio terapéutico. Distraen la mente, los enfocan, les entrenan en disciplina, en obviamente reglas, límites y normas, y esto es muy importante. Adicionalmente, estamos con propuestas enfocadas a un tema de discapacidad. Sabemos que la discapacidad es algo que nunca ha estado suelto y para nosotros es algo importante y no es un tema de moda ni de campaña, porque la discapacidad es algo que hay que intervenirla a tiempo, porque las personas con discapacidad siempre tienen un cuidador al lado y esta persona Total. y este cuidador finalmente puede desarrollar a largo plazo una discapacidad que no es tan visible como la física porque puede ser psicológica. El estrés, la ansiedad, el síndrome de burnout, que es la alta carga que le demanda el cuidado de la persona con discapacidad, puede generar un trastorno mental o emocional en el cuidador. Y finalmente, la persona con discapacidad, detrás al El cuidador, cuidador. lo puede también dejar con algún tipo de Mira que discapacidad. me parece muy interesante porque hoy en día vemos como muchas estrategias y mucho apoyo para las personas con discapacidad, pero ¿dónde dejamos a los cuidadores? ¿Dónde dejamos y pensamos en ellos, en los que de pronto tienen que abandonar su trabajo o tienen que cambiar totalmente su vida por cuidar a esta persona? Mira, yo hace 14 años había venido hablando del tema de discapacidad. Y no solo de discapacidad por un tema de moda, sino porque soy cuidador y he conocido la discapacidad de fondo. Y muchas personas me decían, Juan, pero ¿qué hacemos para que entiendan que detrás de nosotros eh, hay un malestar que no lo podemos exteriorizar porque tenemos que estar enfocados en las personas que estamos cuidando, de las personas con discapacidad? Les decía yo, ahí es que darle oportunidades, Garantías. garantías y acceso a los cuidadores. Yo les decía hace 14 años, les hablaba de teletrabajo, de virtualidad, de trabajo remoto, de alternancia, para que las empresas hoy le lleven un puesto de trabajo a casa a las personas con discapacidad si tienen movilidad reducida y si no la tienen o no pueden desplazarse o tienen un síndrome que les limita la interacción con las personas, que el cuidador pueda tener esa oportunidad en casa y que pueda generar un ingreso trabajando desde la casa sin abandonar el cuidado de la persona con discapacidad. Bueno. Entonces, hace 14 años les vengo hablando de eso. Bogotá tiene dos problemas muy grandes que son los más visibles. Ya sé por dónde vas. Bogotá siempre nos ha dicho que tenemos problemas de inseguridad y de movilidad, Movilidad. ¿sí? Y algo que nos ha identificado en esta campaña es el tema del transporte público masivo en Bogotá. Un Dios monopolio mío. que hemos querido enfrentar y que hemos querido hacer visibles. ¿Por qué? Porque al día, Transmilenio mueve más de 4 millones de personas en Bogotá. Muchísima gente. Muchísima gente y tiene una capacidad de buses de casi 10.500. Y esa capacidad de buses, el total de buses, le da para mover en promedio 1.7 millones de personas al día. O sea que tenemos un déficit de un poco del 50%, ¿sí? Si nosotros supiéramos y conociéramos la realidad que el número de buses que tiene no le permite mover el número de personas que a diario está moviendo, le exigiríamos un poco más a Transmilenio. Dejamos de recibir un transporte
indigno e inseguro y le buscaríamos las garantías. ¿A qué? A que a la hora de transportarnos nos faciliten un transporte digno, seguro, que no nos toque elegir a veces entre la vida y la muerte antes de subirnos al Transmilenio. Y mira que ahí también va conectado todo el tema del estrés, de la salud mental, porque déjame decirte, yo siempre le he dicho, o sea, subirse a un Transmilenio todos los días es una tortura, te empujan, te roban, te tocan, te insultan, mejor dicho, sucede todo. Y lo triste es que no hay otra alternativa, o sea, no tenemos otro transporte público para decir, bueno, si no hay Transmilenio me puedo, no sé, en un tranvía, en metro, no hay. Mira, hace 26 años llegó Transmilenio. ¿Por qué? Fue en el 2000 cuando recibimos Transmilenio. Antes de esto existían unos buses que tenían otras características. Uno de ellos que la gente recuerda muy poco eran unos buses que se llamaban ejecutivos. La característica de los buses ejecutivos era que no permitían pasajeros de pie. Y eso pasó hace 26 años. Estamos Y hoy, retrocediendo. 26 años después, se nos olvidó de dónde venimos. Por eso siempre he dicho, Bogotá necesita terapia y también para la memoria. Porque hace 26 años teníamos un transporte por lo menos digno, donde yo podía viajar sentado y tranquilo. No permitía pasajeros de pie. Y hoy tenemos, 26 años después, un monopolio que obviamente nos obliga a utilizar solo ese sistema y no nos da alternativas ni garantías para transportarnos dignos y seguros. No, terrible. Pero siempre un dato para cerrar con el tema de Transmilenio. Transmilenio tiene una capacidad de 160 personas. 48 personas van sentadas y 112 van de pie. ¿Qué pasa cuando yo tengo una moto y tiene capacidad de 2 vehículos y subo 3? ¿Me multan? La autoridad de tránsito me multa. ¿Qué pasa cuando yo voy en un carro y van 4 personas y le subo 6? Me multan. ¿Por qué cuando Transmilenio rompe la capacidad de pasajeros y le mete sobrecupo, nadie dice nada? ¿Quién vigila a Transmilenio? ¿Quién le exige a Transmilenio? Si finalmente cuando a mí me paran, obviamente me dicen, pero es que lleva sobrecupo. Si a ti te paran en la moto con 3 personas, llevan sobrecupo, te hacen una orden de comparendo y te inmovilizan la moto. ¿Y la justificación cuál es? Estás colocando en riesgo la vida de 3 personas. Total. Pero Transmilenio tiene una capacidad de 160 personas y le meten 310, 320, 315 personas y ahí sí no hay un nivel de riesgo. Entonces, No hay una veeduría ahí. no hay un acompañamiento, no hay una veeduría, no hay una exigencia, ¿sí? Entonces, la ley no puede ser para los de ruana. Nosotros tenemos que ser garantes desde el Congreso de la República de que vamos a exigirle un transporte digno y seguro y el número de buses que necesita Transmilenio para dar garantías a la hora de transportar a 4 millones de personas que a diario se movilizan en Bogotá. Bueno, ahí tenemos, si Dios lo permite, un defensor del transporte público en Bogotá. Me gusta porque mira que no es un tema que se escuche mucho, o sea, normalmente no escuchamos políticos alzando la voz, entonces me gusta ese enfoque. Y sabemos que después de movilidad, que llega la inseguridad. Claro. Tienes un tema también ahí súper interesante con la reinserción. Hablemos un poco de la problemática de la inseguridad en Bogotá. Mira, Bogotá no necesita más cárceles ni necesita más policías. Si nosotros trabajamos un modelo preventivo, nos dimos cuenta que el modelo de perseguir ladrones y llevarlos a las cárceles no nos ha funcionado, ¿sí? Yo propongo, o mi discurso es alternarlo con un modelo preventivo y hacer que las personas que hoy están en la cárcel, desde que están en el proceso de resocialización privados de la libertad, cuando salgan ya tengan un trabajo que les genere un plan ocupacional y evite que las personas vuelvan a delinquir, o sea, disminuir los niveles de reincidencia. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que hacen que las cifras suban, vamos a tenerlas trabajando. Las personas cuando entran a la cárcel hay que cambiarles el chip y eso se llama resocialización. Hacerle un entrenamiento a través de la educación, la enseñanza y el trabajo al interior de las cárceles
para que cuando salgan sean ciudadanos de bien Y tengan oportunidades. y tengan oportunidades. Porque es que de nada sirve hacer un proceso de resocialización si hay un eslabón perdido entre la resocialización y la reinserción social. Las personas cuando recuperan la libertad vuelven a la cárcel el 50% en menos de un año, porque no tienen oportunidades en el sector productivo. Y estas oportunidades hay que generarlas desde antes de que salgan de la cárcel, para que cuando la persona recupere su libertad tenga un plan ocupacional y pueda esa persona que está haciendo que las cifras de inseguridad suban, tenerla trabajando. Si salen 50 personas y yo tengo trabajando 50 personas, tengo 50 personas menos delinquiendo en la calle y menos congestionando y generando hacinamiento en las cárceles y gastando un recurso de alimentación que de una u otra forma sale del bolsillo de nosotros. Sostener un privado de la libertad es bien costoso y cada vez metiendo más personas a la cárcel y no trabajando un modelo preventivo, pues nos va a costar un poco más y nos hemos dado cuenta que no funciona, funciona. no ha funcionado y hay que trabajarlo desde la prevención. O sea, tenemos que evitar que las personas vayan a la cárcel y que cuando salgan no vuelvan a ella. Entonces, un modelo de resocialización, pero de la mano con reinserción social. Me gusta y se nota que ya has estudiado un poco el caso como para ofrecer este otro método que, ¿por qué no puede funcionar en Bogotá? Y bueno, siguiendo con el tema de las oportunidades, pero para los jóvenes, a ver, ¿qué nos tienes por ahí? Oportunidades para los jóvenes hay muchas. Sí, Lo que pasa es que los jóvenes hoy no les llama tanto la atención las carreras profesionales por lo prolongadas que son en el tiempo, ¿sí? Los jóvenes hay que enamorarlos desde que están en el colegio de habilidades que les sirvan para la vida, ¿sí? Un joven que no tenga oportunidades es un joven que dice, pues yo no he estudiado, yo no tengo capacidades y no tengo nada que ofrecer. Y el mismo sistema lo excluye. total. Pero si yo formo, entreno desde muy pequeño al joven, desde el colegio o muy temprano a terminar en su grado 11, a un joven, pues fácilmente lo voy a preparar para el sector productivo, para el emprendimiento, porque hay que tener en cuenta, Mónica, que no todos tenemos las mismas habilidades. Unos nacemos para líderes y otros para seguidores. Sí, Pero finalmente los jóvenes toman la decisión si quieren trabajar o quieren emprender. Pero nosotros desde el colegio no les estamos dando las alternativas. Los jóvenes hay que mostrarle al mundo que más allá, en el mundo laboral, hay que irse a emplear, hay que enseñarlos también a emprender, hay que darle herramientas para que ellos puedan defenderse en el mundo laboral, no solo a través de un trabajo o en la calle vendiendo cosas, sino finalmente creando, construyendo pequeñas y medianas empresas. bueno, ahí está. Mira que estoy en este momento en la lucha con mi sobrino de 15 años que dice, no, pero es que no hay oportunidades, es que a mí me va mejor trabajando en otra cosa que estudiando. Entonces, súper importante este tema, Juan. Cárdenas, Bogotá, a ver qué otra propuesta nos tienes por ahí, qué se nos queda por ahí pendiente antes de Mira, finalizar. ¿qué se nos queda pendiente? Yo cuando terminé la universidad, me enfrenté al sistema laboral de una forma que era la búsqueda de empleo. Sí, Cuando uno termina la universidad, uno la termina joven y el sistema siempre le va a exigir un poquito más. experiencia. Experiencia. Entonces, en la búsqueda de empleo decía, se necesita joven de 25 a 35. Ujú. Y yo dije, bueno, yo con 23 años no cumplo y no estoy en el rango. Me paso. Pero cuando yo cumpla 36, tampoco voy a ser atractivo. Y hoy parece que a las empresas les gusta mucho tener solo alternativas de 25 a 35. Y cada vez que pasamos ese rango de edad, 36, 37, 38, 39, 40, es más difícil emplearnos. Entonces, siempre he venido trabajando generar oportunidades en el sector productivo para las personas mayores de 50 años para que puedan llevar a feliz término su etapa productiva. Entonces, si yo impacto positivamente ese grupo poblacional que hoy no lo quiere contratar nadie porque supuestamente no son igual de efectivos, eficaces y eficientes que los jóvenes, pues finalmente tengo una carga laboral
que no le voy a poder impactar a ese número de personas porque pues no le doy oportunidades. Si yo puedo finalmente contratarlos y llevarles a feliz término y hacer que las empresas le den la oportunidad de terminar su etapa productiva, porque finalmente con 50 años o con 36 o con 40 es una persona completamente funcional. Pero las empresas siempre le dicen a uno, mándeme un pelado joven. Pero el ¿cierto? joven para ellos se rotuló entre 25 y 35. Entonces, si nosotros llevamos a las personas que tienen de 36 a 50, a 60 años o hasta que lleven el cumplimiento de su etapa productiva al éxito, pues vamos a darle oportunidad a toda la vida laboral de una persona. Y hoy los que están llevando más desplazamiento o exclusión social son ese grupo poblacional y a los que le he venido trabajando. Entonces, para contextualizar un poco, salud mental. Las propuestas que están obviamente claras en temas de salud mental. Discapacidad y cuidadores y cuidadoras. El tema de seguridad. El tema de movilidad impactando el transporte masivo y el monopolio que hoy tiene Transmilenio. El tema del deporte, que es un tema de oportunidades y un acompañamiento de la mano de un proceso terapéutico. El tema de emprendimiento y economía popular, que es tan importante. Hoy, pues para nadie es un secreto que la economía popular existe y que la encontramos en cualquiera de los rincones de Bogotá. Y tenemos que darle ese reconocimiento a ese grupo poblacional que está haciendo su mayor esfuerzo para salir adelante y tenemos que incluirlos en el mundo laboral y en el mundo de las oportunidades, porque pues ellos mueven un mercado muy, muy importante y ayudan a desarrollar muchas estrategias que impactan positivamente a una familia. Porque, por ejemplo, para nadie es un secreto que en esta localidad hay satélites de, de empresas donde se desarrollan jeans, donde una mamita Sí, tiene 3, 4 máquinas y dentro de la sala de su casa pone a el trabajar núcleo a su familiar. familia, ¿sí? Y pues obviamente nosotros tenemos que trabajar por esas empresas que son tan importantes y que hoy no se reconocen, Ujú. no tienen oportunidades, no tienen créditos, no acceden y no hay un referente que los defienda. Entonces, hoy nosotros tenemos que ser los abanderados de personas que no han tenido voz y no han tenido votos. Entonces, obviamente, Bogotá necesita terapia porque ha sido abandonada, ha sido maltratada y ha sido utilizada por los políticos de siempre. Y yo soy el psicólogo que Bogotá necesita. Bueno, Juan Carlos, para finalizar, ¿qué te hace diferente a los demás políticos, a los demás candidatos? ¿Qué te hace especial? Y finalicemos con la invitación para las personas que nos están viendo, si les gustan las propuestas de Cárdenas Bogotá, para que este 8 de marzo alcen su voz y salgan a votar. Fácil, mire, nosotros hemos hecho una política completamente diferente y nos diferencian tres cosas muy, muy importantes de cualquier político. La primera, no jugamos con las ilusiones de nadie. La segunda, no nos comprometemos a cosas que no podemos alcanzar. Y la tercera, no le mentimos a nadie. Por un voto o porque nos acompañen en este proceso, nunca van a tener del lado de nosotros la palmada en la espalda para decirle, cuente con eso, lo tuyo va, tenme paciencia, que ya lo tramité. Y la gente no puede vivir de ilusiones, vive de realidades. Así Y es. si nosotros vamos a hacer el mismo ejercicio que hace todo el mundo, pues apague y vámonos, porque nosotros tenemos propuestas, tenemos cosas aterrizadas y tenemos la palabra que a las personas con las que nos comprometemos siempre le hemos cumplido. No jugamos con nadie, no prometemos cosas que no podemos alcanzar y no le mentimos a nadie. Eso nos hace diferentes. Por eso este 8 de marzo queremos que las personas que sientan afinidad con estas propuestas, con el candidato, nos acompañen votando la L del Partido Liberal y el número 117. Porque recuerden que Bogotá está al revés y yo soy el psicólogo que Bogotá necesita. Ahí lo vemos en pantalla, precisamente cómo votar este 8 de marzo. Cárdenas Bogotá, muchísimas gracias. Nosotros te vamos a dejar con un videito muy especial con tus propuestas precisamente. Pero antes, agradecerles a todos ustedes por conectarse con Tu Ciudad. Nos vemos el próximo martes desde las 10 de la mañana.
Juiciositos, a trabajar con la bendición de Dios. Nos vemos el próximo martes. Chao, chao.